Un cordial saludo para todos nuestros hermanos. En esta ocasión vamos a iniciar una serie que la hemos titulado Pueblo mío, los que te guían te engañan. Y básicamente vamos a estar haciendo una propuesta de una comparación entre la verdad bíblica versus las doctrinas de demonios que están enseñando muchos dirigentes corporativos de la Iglesia Adventista. Aclaro que este tema es específicamente para todas las personas sinceras que aman a Dios, que todavía se encuentran dentro de la corporación adventista del séptimo día. Y justamente pensando en esas personas que están ahí, que se encuentran todavía ahí y que pueden ser muchos de ellos pueblo de Dios, hemos preparado este tema. Esperamos que sea de buen provecho y que con la ayuda de Dios podamos aclarar algunos conceptos cerrados que los dirigentes de la Iglesia Adventista Corporativa, los que están guiando la iglesia, la corporación, están engañando. En esta ocasión vamos a tomar como referencia un video que hace algunos días subió el pastor corporativo de Amazing Facts, que se llama Doug Batchelor. Y ese video lo ha titulado él, ¿qué pasa si no voy a la iglesia? ¿Qué pasa si no voy a la iglesia? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que para él y para los pastores corporativos, la iglesia es el templo. Y entonces él la pregunta la está enfocando básicamente a cuáles son las consecuencias de los hermanos adventistas que no van a la iglesia, al templo, que no van al templo. Pero él lo enfoca, ¿qué pasa si no voy a la iglesia? Porque para él y para otros engañadores adventistas corporativos, para ellos la iglesia es el templo. Pero vamos a ver con la palabra de Dios y el espíritu de profecía que la iglesia no es el templo, sino la congregación de personas que aman y obedecen a Dios en todo el mundo. Entonces, para engañarlos y para imponerles miedo y terror, sobre todo en estos días que las personas no han podido asistir a los templos, entonces están preparando la mente de los hermanos para hacerles pensar que si no van al templo, que para ellos es la iglesia, entonces van a perder muchas bendiciones y muchas otras cosas. Bueno, déjenme presentar, por favor, déjenme presentar al expositor, al pastor Batchelor. Aquí está, como lo vemos, muy ecuménico, alrededor, rodeado de una serie de monjas, ¿cierto? Con sus crucifijos ahí, con unos curas, ¿cierto? Está rodeado de él. Nosotros sabemos que esto no es nuevo, no solamente él, sino muchos andan de visita en los templos romanos con el Papa, y aquí lo vemos a este señor rodeado de los católicos. Muy bien. Aquí lo vemos con su mascota, la serpiente. Ahora al final del tema se van a dar cuenta por qué este señor, este individuo, que es el pastor de tu iglesia, apreciado hermano corporativo, tiene la serpiente. ¿Sí? Vamos a ver que la serpiente en la Biblia es Satanás. ¿Y de dónde pensamos nosotros que un dirigente religioso del pueblo de Dios debe tener así una mascota como esa? Él tiene un programa que se llama Amazing Facts, que significa noticias formidables, ¿cierto? Aquí lo vemos predicando, y aquí en el fondo del escenario vemos el ojo de la serpiente, y vemos aquí el 6, 6, 6. Hay algunos hermanos que son desapercibidos y no entienden esto. Aquí en el fondo, en el escenario, vemos la piel de la serpiente. Bien, en este video, en este DVD que él expuso de Amazing Prophecies de Doug Batchelor, vemos aquí este ojo. Esto es una figura cósmica
del ojo, una figura masónica del ojo que todo lo ve. El mismo ojo que todo lo ve del billete del dólar en el nuevo orden mundial, ¿cierto? Esto no es ninguna coincidencia, ninguna casualidad. Muy bien, en este tema, apreciados hermanos, apreciados amigos, adventistas, corporativos, este engañador, este individuo, va a presentar algunas mentiras del diablo, mentiras de Satanás. Tiene él 12 mentiras que va a presentar, aquí las estoy presentando, ¿cierto? En frente de cada numeral, de cada mentira, estoy citando el minuto del video en YouTube que aparece, que se titula ¿Qué pasa si no voy a la iglesia? Usted lo puede encontrar, el video dura 54 minutos. La verdad da náuseas escuchar todo el video, pero como se trata de mostrar evidencias, usted tiene que ver este video y escuchar de él mismo lo que va a decir. En el minuto 10 dice: no puedes contar con la presencia de Dios si no vas al templo, si no vas a la iglesia, que para él es el templo. Si no vas a la iglesia, no puedes contar con la presencia de Dios. O sea, que Dios no está en todas partes, solamente está en el templo. Entonces Dios no está en tu casa, no está en el lugar donde tú puedes congregarte, donde puedes orar. Entonces le está quitando la omnipresencia de Dios, porque para él, para este engañador, Dios, la presencia de Dios solamente está en el templo, que para él es la iglesia. Y voy a mencionar otras cosas, otras mentiras. En el minuto 13 dice que si no vas a la iglesia pierdes el poder de Dios, o sea, le quita a Dios la omnipotencia, porque para él el poder de Dios solamente se manifiesta en el templo, que para él es la iglesia. Muy bien. Pierdes la compañía con el pueblo de Dios. En otras palabras, no te puedes reunir en una casa a orar, no te puedes reunir en un salón a orar, no puedes ir a una caminata y por allá a orar en medio de la naturaleza, porque allá no puedes reunirte con los hermanos, porque solamente el pueblo de Dios puede encontrar compañía en el templo. Pierdes la santa convocación, te pierdes de la posibilidad de amar a tus hermanos. Bueno, no podemos limitar, ¿no es cierto?, el amor a los hermanos, porque esto se puede dar en todas partes. Pierdes el propósito de Dios al no evangelizar, al no cumplir el ministerio. Eso es una gran mentira también, porque pues no solamente en el templo se puede predicar la palabra de Dios. Pierdes el poder de dar alabanza a Dios. En otras palabras, no puedes alabar a Dios en ninguna otra parte, solamente en el templo, que para él es la iglesia. Otra gran mentira en el minuto 34. Pierdes el elogio en el minuto 36. ¿Qué significa eso? Que si no vas a la iglesia, entonces no te pueden decir: hermanito, qué bien está, siga pecando, siga así como está, no poniendo en práctica la reforma pro salud. Te dan palmaditas en la espalda, no te señalan el arrepentimiento ni el pecado y te felicitan. Desde que traigas el sobrecito del diezmo al templo no hay problema. Entonces te pierdes que los hermanos te elogien, ¿cierto?, te adulen y te mantengan en ese letargo, en ese sueño que la hermana Juárez le llama ese estupor mortal, ¿cierto?, que te mantengan ahí engañadito. Además dice en el minuto 44 que si no vas a la iglesia pierdes la protección de Dios, como si Dios solamente te protegiera allí en el templo. O sea, que no te protege ni en el camino, ni en tu casa. Y ahora más adelante vamos a tratar el aspecto de cuando los judíos, el pueblo judío apóstata, buscó la protección dentro del templo y cómo se perdieron dentro del templo porque la gloria de Dios ya no estaba allí. Y eso es lo mismo que está pasando con esta empresa ecuménica corporativa, que es una nueva organización, una corporación. No es el pueblo de Dios, el movimiento que surgió como resultado de la profecía de Apocalipsis 10. En el punto número 9 tenemos que pierdes la costumbre de asistir a la iglesia. Claro, porque si no vas a la iglesia, si no vas al templo, entonces pierdes la costumbre.
Bueno, vamos a ver si eso es verdad o es otra gran mentira. Pierdes el poder sanador de Dios, en otras palabras, no puedes ser sanado en tu casa ni en ninguna otra parte, solamente en el templo, como los evangélicos, ¿verdad? Que solamente pueden llevar a sus enfermos al templo. Pierdes la paz de Dios si no vas a la iglesia y pierdes las promesas de Dios. Bueno, estamos aquí ante unos engaños de Satanás, donde estamos limitando al todopoderoso Dios con su presencia, ¿cierto? Con su poder. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Bueno, la Biblia dice, estos engañadores se basan, para hacerte creer esto, apreciado amigo adventista, para hacerte creer esto, ellos se basan en un texto fuera de contexto, donde el apóstol Pablo dice, y considerémonos, en Hebreos 10, 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces utilizan este texto para hacerte creer que si tú no vas al templo es porque te has salido de la iglesia y por lo tanto no te estás congregando. Pero tú te puedes congregar en la casa, tú te puedes congregar en un salón, en una escuela, en un sitio donde, como dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 más congregados en mi nombre, ahí estoy yo para bendecir. Pero este es el texto que utilizan como base para hacerte creer que si no vas al templo, no vas a la iglesia. Y si no estás yendo a la iglesia, te estás dejando de congregar. Esa es la gran mentira que te están diciendo, apreciado amigo adventista. Bueno, el conflicto de los siglos, en la página 581, en el párrafo 2, dice que Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Ahora noten, cuando el pueblo, cuando las personas, digamos, dirigidas por Satanás, hace atraer la atención hacia los pastores, hacia los profesores de teología, hacia los líderes religiosos, cuando Satanás hace que estas personas que no estudian las escrituras por sí mismos, ponen sus ojos en estos guías, ¿qué va a hacer el diablo? Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. En otras palabras, apreciado amigo adventista, cuando el diablo dirige a uno de estos pastores, a través de ese pastor, a través de ese guía, entonces puede llevar a las multitudes a la perdición. De eso se trata. Por eso no debemos confiar en ellos. Isaías 3:12 dice, pueblo mío, dice, está hablando a la iglesia de Dios, está hablando al pueblo de Dios. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Este texto nunca te lo han leído en el templo, porque este texto te enseña a ti que eres pueblo de Dios, que los que te guían te están engañando y que están torciendo el curso de tus caminos. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto de estos falsos predicadores? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y bueno, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son obreros fraudulentos que solamente van detrás de tu dinero, va detrás de las cosas materiales, pero no están interesados en tu salvación porque te engañan, porque te mienten. Vamos a ver ese punto, si la iglesia es el templo o la iglesia es una cosa y el templo es otra cosa. Bueno, la palabra iglesia proviene del griego eclesia o eclesía, dirán algunos,
y significa asamblea o congregación, nada que ver con el templo. Por eso la iglesia, el concepto de iglesia en la Biblia, es el conjunto de personas en todo el mundo que creen y obedecen a Jesús y a su doctrina pura. En cambio, la palabra templo es la palabra en griego naos. Y la palabra templo, cuando tú buscas la definición, templo es el edificio, lugar destinado al culto religioso, pero no es la congregación, la asamblea, el grupo de personas. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es iglesia y lo que es templo. Pero estos engañadores te dicen, ¿qué pasa si no vas a la iglesia? O sea, si tú no estás asistiendo al templo, te están diciendo que tú no te estás congregando y por lo tanto no estás asistiendo a la iglesia. Yo te quiero preguntar, apreciado hermano, en todos estos meses que no has asistido al templo, porque la corporación, como está afiliada al Estado, tiene que obedecer las normas del Estado y tener sus puertas cerradas, porque si no hay sanciones. Entonces, si no has podido ir al templo, si no has podido ir a la iglesia, como dicen estos engañadores, en estos 4 meses, o sea que tú no has podido contar con la presencia de Dios. Tú no has podido contar con el poder de Dios. Has perdido la compañía con el pueblo de Dios. No has aprovechado la santa convocación ni has aprovechado la posibilidad de amar a tus hermanos entonces, porque no has ido al templo, no has ido a la iglesia. No has predicado el evangelio. No has podido dar alabanza a Dios. No te han podido elogiar, bueno, eso sí. Pero has perdido la protección de Dios, porque en 3, 4 meses que no has ido al templo, pues has perdido todas estas bendiciones. ¿Cierto? Has perdido la costumbre de asistir a la iglesia, has perdido el poder sanador de Dios, has perdido la paz de Dios y has perdido las promesas de Dios, porque en todos estos 3, 4 meses no has podido ir a la iglesia, que para ellos la iglesia es el templo. Eso se sale, ¿verdad?, del equilibrio emocional y se sale de toda definición adecuada al respecto de lo que enseñan estos falsos apóstoles. Muy bien. ¿Qué dice? Vamos a ver unos textos, apreciados amigos. Vamos a revisar rápidamente qué dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, para hacernos entender a nosotros de que el Señor Jesucristo no solamente se encuentra en el templo. El Señor Jesucristo dice que si 2 de vosotros, dice en Mateo 18, 19 y 20, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3, ¿cómo? Congregados. Aquí hay iglesia, hermanos. Congregación. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿cuál es la promesa? Allí estoy yo en medio de ellos. Si tú te reúnes en la casa o en un otro lugar, solo o con 2 o 3 o más hermanos, en el nombre de Jesús, ahí está la promesa de Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no te pierdes la presencia de Dios, no se pierde la presencia de Dios al no asistir al templo. Muy bien, ¿qué más dice la palabra? ¿Qué más dice la pluma inspirada? Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Dios posee una iglesia. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la definición de la hermana White de iglesia, definición del Espíritu Santo que inspiró a la profeta de Dios, la hermana White. Y allí cita Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. El párrafo 6 que dice: donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad, o encerrados en los muros de una prisión. Apreciados amigos, donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. Ahí está la presencia de Dios, ya sea en un lugar desolado de la tierra, o en el desierto, o en la ciudad, o encerrados en los muros de una prisión. La palabra de Dios es muy clara al respecto. ¿Qué dijo el Señor Jesús refiriéndose a la iglesia? Y vamos a hacer aquí también una diferencia entre lo que es templo e iglesia. El Señor Jesús en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, va a enseñar el procedimiento adecuado, ¿cierto? Cuando un hermano peca contra otro hermano. Y entonces Él termina diciendo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, porque la iglesia, que son las personas, es la congregación, tiene oídos para oír, pero el templo, los ladrillos, el edificio, no tiene oídos para oír. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Mira, Marcos dice que Jesús estaba en su casa. No sabemos, perdón, que estaba en casa. No sabemos si era su casa o era alquilada o era la casa de algún amigo, pero estaba en casa. ¿Y qué pasó? E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hizo Jesús estando en casa? Les predicaba la palabra. Allí la Biblia no dice que estaba en el templo, dice que estaba en una casa y que Jesús les predicaba la palabra, porque el ejemplo del Señor Jesús también fue predicar la palabra en la casa. En Hechos capítulo 2 se nos narra el acontecimiento del descenso de Pentecostés del Espíritu Santo. Y vamos a ver dónde estaban los discípulos, si estaban en el templo o estaban en otra parte. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, miren, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que estaban ellos en una casa. No estaban en el templo y sin embargo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Hablando de Saulo, dice Hechos capítulo 8 versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Cómo era que Saulo asolaba la iglesia? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, según este texto, la iglesia está en una casa y está constituida por hombres y mujeres. El apóstol Pablo también dice, hablando de, el apóstol, Lucas, que es el autor de Hechos, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí, Hechos 12, dice que la iglesia hacía oración a Dios por Pedro, que estaba en la cárcel. Y vamos a ver dónde estaba la iglesia orando por Pedro. El versículo 11 y 12 de Hechos 12 dice que Pedro, ustedes pueden leer el contexto, cómo el ángel
Dios de una manera sobrenatural saca a Pedro de la cárcel, y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y en esa casa, en la casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, el texto anterior habíamos leído que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, en el versículo 5, y en el versículo 11 y 12 dice que llegó a la casa de María, donde estaba la iglesia, porque allí muchos estaban reunidos orando por Pedro. La iglesia estaba reunida en la casa de María, no estaba en el templo. Igualmente, en la experiencia del carcelero de Filipos, registrada en Hechos 16, podemos leer que él les preguntó: señores, le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dieron la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creyendo y obedeciendo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren que Pablo y Silas le predicaron el evangelio al carcelero de Filipos estando en su casa con toda la familia. Y entonces dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos, porque le predicaron en su propia casa. Muy bien. Allí, hablando de Pablo, dice entonces, Hechos 16:40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El apóstol Pablo visitaba a los hermanos en casa de Lidia. Ahí había iglesia, hermanos. En Hechos 20 también el apóstol Pablo, despidiéndose de los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, y cómo era que se había comportado, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo no creía que la iglesia era el templo. El apóstol Pablo perseguía la iglesia que estaba en casa y predicaba después de su conversión de casa por casa, y predicaba a las afueras del templo públicamente, porque al apóstol Pablo no le iban a dar plataforma, porque él denunciaba la apostasía, y él no predicó dentro del templo después de su conversión, porque lo querían matar. Entonces él predicaba fuera del templo, en la plaza, en las afueras del templo, porque eso sucede con los predicadores que denunciamos la apostasía. Se nos borra de la iglesia, se nos expulsa de la iglesia, se nos quita de la lista de predicación, porque denunciamos la apostasía, y eso no les conviene a estos engañadores. En Hechos 5, 41 y 42 se narra que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos predicaban en las casas también. Pablo, miren el ejemplo de Pablo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y los recibía en su casa, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, según los engañadores, entonces la gente se perdió de todas las bendiciones porque iban a la casa de Pablo. Pero Pablo no creía en eso, hermanos, en ese engaño. Él creía que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está él para bendecir. Y por eso él alquiló una casa y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. En esta serie de textos nos vamos a dar cuenta
de que hubieron muchas personas en la Biblia, muchos cristianos que tenían su iglesia en casa. Aquí dice en Romanos 16, saludad a Priscila y Aquila, saludad también a la iglesia de su casa. Aquila y Priscila tenían una iglesia en casa. Ellos no se comieron el cuento de que la iglesia era el templo, no, ellos tenían una iglesia en casa. Y asimismo, en Romanos 16 dice, saludad a los de la casa de Narciso. Miren, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Estos hermanos que se reunían en la casa de Narciso, con Narciso, dice el apóstol Pablo que estaban en el Señor. No eran hijos del diablo, como nos llaman a los que no vamos al templo, ni nos llaman disidentes. Ellos se reunían en esa casa y estaban en el Señor, o sea, amando al Señor y obedeciéndolo. El apóstol Pablo dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, pero no las iglesias corporativas, no los templos, sino la gente que se reunía en las casas. Aquí nuevamente hay una referencia en 1 Corintios 16, 19 a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Y la iglesia que está en su casa, ¿por quién estaba conformada? Por todos los hermanos. Hay mucha claridad en estos textos. Los hemos transcrito aquí para que ustedes los puedan copiar y verificar en las Sagradas Escrituras. En Colosenses, el mismo apóstol Pablo dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Un ejemplo más de una iglesia en casa. Cuando les escribió a los filipenses, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Mire, el apóstol Pablo aquí, a los que vivían en la casa de César, les llama ¿cómo? Los santos en Cristo Jesús. Él no los llama disidentes. Él no les llama separatistas. Él los llama los santos en Cristo Jesús. El apóstol Juan hace una advertencia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina pura, la doctrina bíblica, no lo recibáis en casa, porque para el apóstol Juan la iglesia también se reúne en la casa. Y el apóstol Juan y Pedro y Pablo nunca más volvieron al templo, así como el Señor Jesucristo, cuando los dirigentes del templo lo rechazaron y no lo aceptaron, él se separó del templo, él abandonó el templo y él les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Muy bien, el apóstol Pablo, hablándole a Filemón, escribiendo, dice en el libro de Filemón, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Le están escribiendo Pablo y Timoteo al amado Filemón.